Bien. Un ultra corto repaso. Estamos, ¿cierto?, en el capítulo 1 recién. Vamos en el versículo 3. Vimos que del capítulo 1, versículo 1 al 2, tenemos la sección conocida como saludo, con el remitente, ¿cierto?, el destinatario y el saludo en sí. Como le explicaba la semana pasada, es como súper típico de un género literario común de esta época. ¿Alguien recuerda el nombre del género literario? ¿Cómo se llama? De hecho, lo tienen en su Biblia, arribita de Colosenses. Epístola. ¿Y cómo se llama el género literario de las epístolas? Muy sencillo. Excelente epistolar. Muy bien. Todo muy seco, ¿cierto? Entonces, las cartas son un género literario en sí, que se llama epistolar, o de epístola, ¿cierto? Que eran cartas de la época. Y estas cartas, y como le explicaba, si usted, por ejemplo, en el colegio generalmente enseñan cómo escribir una carta, ¿cierto? Con la fecha, que va a la derecha, todo el show, que nadie se acuerda y nadie se aprende. Y cuando hace un trabajo tiene como que copiar el formato nomás, es lo mismo. Y es lo mismo que pasa con los protocolos en los hospitales o cosas así. Es como una forma de hacer las cosas, ¿ya? Ahora, como les decía el apóstol Pablo, no es que copie realmente esto al 100%, sino que toma como base las epístolas y él le agrega mucho más, ¿cierto? Eh, cambiando algunas cosas. Por ejemplo, les explicaba que en el saludo generalmente era dedicado como a los dioses, al igual que la oración, pero Pablo lo enfoca al Señor Jesucristo. Bájate de aquí. Bien, entonces, el apóstol Pablo, después del saludo que está en los primeros dos versículos, tenemos una gran sección que es con respecto a la oración, y del 3 al 8, todo esto de la introducción es del 1 al 14, por si acaso. 1 al 2, saludo, del 3 al 8 es la acción de gracia, y del 9 al 14 tenemos la intercesión. La mayoría de nosotros, ¿cierto?, tenemos una estructura cuando oramos, y generalmente se nos enseña, como para ser ordenado, no porque tenga que hacerse así, que antes de las peticiones siempre hay que darle gracias a Dios. Eso generalmente lo sacamos de las cartas, donde Pablo generalmente dice, yo doy gracias a Dios por ustedes, y después viene y pido a Dios por esto. Siempre lo hace de esa forma. Del 3 al 8 tenemos entonces la oración de Pablo, donde encontramos las acciones de gracia o la gratitud. Vimos aquí la introducción que Pablo constantemente oraba a los demás, y esto era parte también de como este género literario donde se utilizaba para decirle, no sé, he entregado oraciones a Apolos por ti, ¿ya? Pero aquí Pablo utiliza diciendo que he orado por ustedes. Y muy importante, esta sección de las acciones de gracia yo la dividí en dos, porque me pareció importante que, si bien son acciones de gracia, tiene un tema al final, ¿ya? Hay algo que Pablo está tratando en esta acción de gracia, no solamente los dice, sino que también sirve para enseñanza a nosotros. Y lo que está enseñando Pablo es un poco sobre el origen de las cosas buenas, el origen de la virtud. Aquí le puse, ¿cierto? Dios, el origen de toda virtud, número 1. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando da gracias, le da gracias a Dios, pero si te fijas, le da gracias a Dios por los hermanos y por las cosas buenas que han hecho los hermanos. Mira el versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Por lo tanto, Pablo, y aquí donde quedamos la semana pasada, da gracias a Dios por las cosas buenas que Él ha hecho en los demás. ¿Ok? Por ejemplo, más adelante lo vamos a ver, la fe y el amor de los colosenses. Y Pablo da gracias por la fe y el amor de ellos. ¿Y a quién le da gracias? Le da gracias a Dios. ¿Ok? Llegaron hartos que no había saludado. Hola Valentina, hola Carlita, hola Nancy, hola Javi, o llegaron hartos, hola Leo, hola Marcelo. El resto creo que todos los saluden. Sí. Bien, entonces Pablo da gracias a Dios por lo que él ha hecho. Vamos a ver un par de pasajes. La Sofi, por favor, Santiago 1:17 al 18. La Anto, Filipenses 2:13. La Cami, 1 Corintios 4:7. Y lo vamos a dejar al tiro guardaditos para después.
los de atrás, que los últimos que llegan generalmente no alcanzan a leer. Leandro, Romanos 10, 17. Marcelo Cochino Domínguez, Juan 12, 32. Es cochino de cariño, por si acaso. No es porque no se vaya, no es porque sea otaku. La Carlita, Juan 16, 8. Ya está ahí por ahora. Estamos aquí, ya. Santiago. Oye, me perdí, ¿cuál era el mío? Juan 12, 32. Vale. Vale. Ya, Santiago 1, 17 al 18. Ay. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago, o Jacobo, que es el nombre, cuando escribe esto, está hablando un poco sobre la tentación. Y algunos podrían haber dicho que las tentaciones vienen de Dios, pero Santiago dice, no, no te equivoques, las tentaciones no vienen de Dios, porque de Dios no vienen cosas malas, solamente vienen cosas buenas. Por eso dice, toda buena dádiva, todo regalo bueno, todo don perfecto, desciende de lo alto de Dios. Dios que es bueno, en el cual es luz y no hay sombra, no hay tinieblas, de él no pueden hacer nada malo. Por lo tanto, Pablo, entendiendo este concepto, le da gracias a Dios. ¿Por qué? Él dice, bueno, a ver, si los creyentes en Colosas tienen buenas obras, ¿por qué es? Es porque Dios ha producido las buenas obras en ellos. ¿Okay? Porque Dios lo ha hecho, porque de Dios viene todo lo bueno. Cada vez que tú recibes algo bueno, cualquier cosa buena que tú produzcas, cada fruto que lleves, cada alma que puede conocer el Evangelio a través de tu predicación, al final es debido a Dios. ¿Okay? Sin Dios no hay predicación, sin Dios no hay Evangelio. El fruto que llevamos es por medio de permanecer en Cristo. Sin Cristo no llevamos fruto. Por lo tanto, toda cosa buena que un cristiano lleva, al final, dicho de la manera, lleva en vez de produzca, ¿cierto? Lleva el cristiano, al final se debe siempre a Dios, por lo tanto, Él es digno de toda la gloria. El ser humano por su cuenta jamás producirá nada acepto ante los ojos de Dios, o sea, nada bueno que Dios pueda decir, oh, qué bacán, ¿ya? Razón por la cual necesita del Espíritu Santo para que le vaya transformando de gloria en gloria. La otra vez conversamos esto, y la idea es esta. Sin Cristo, tú no tienes buenas obras. Isaías, ¿cómo dice que son nuestras buenas obras? ¿Con qué lo compara? Como trapos de inmundicia. ¿Y qué es un trapo de inmundicia? Algo muy sucio. ¿Alguien sabe la definición exacta de qué es un trapo de inmundicia? Un trapo sucio de menstruación. Exacto, un paño con el cual una mujer se limpiaba la menstruación, entendiendo que en el contexto israelita la menstruación, como es sangre y como tiene que ver con la vida y con la muerte, te contaminaba de un punto de vista ritual ante Dios. Entonces, el ser humano, cuando hace alguna, entre comillas, buena obra, ponte tú, no sé, un papá que le entrega un riñón a un hijo para que pueda vivir, ¿ya? Ante los ojos de Dios, si bien eso puede ser moralmente bueno, pero ante los ojos de Dios no cuenta como una buena obra para ganarse la salvación. ¿Okay? Por eso dice que para Dios nuestra justicia, o sea, lo mejor que nosotros podemos hacer es como trapo de inmundicia. Pero una vez que somos transformados, una vez que somos creyentes, de ahí en adelante, Dios demanda de nosotros buenas obras para su gloria. Una persona que no conoce a Dios, toda buena obra que puede hacer, al final la hace para su gloria. Cuando somos creyentes, las buenas obras que podemos hacer no son para nuestra gloria, son para la gloria de Dios. Por eso dice acá que el ser humano, por su cuenta, jamás va a producir nada bueno que llegue a ser acepto ante los ojos de Dios. Eso es lo que dice en Romanos capítulo 3, muy conocido, ¿cierto? Donde dice que no hay justo, no hay ni uno, no hay nadie que haga lo bueno, perdón, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay nadie que haga las cosas buenas ante los ojos de Dios. Esa es como la idea. Esa es la razón por la cual, si bien esta iglesia, la iglesia de Colosas, está actuando correctamente,
Pablo no dice, oye hermano, los felicito súper bien, sé que ustedes que hacen lo correcto, que bueno que aman a los demás, yo los felicito. No, Pablo no dice eso. Si lee entre líneas lo que Pablo está diciendo es, yo le digo a Dios, gracias Dios, porque tú produces en ellos cuál es lo correcto. Señor, te agradezco por mis hermanos en Colosas, porque tú estás produciendo lo correcto en sus corazones. Tú permites que ellos puedan llevar frutos, tú permites que ellos puedan amar a los demás, tú permites que ellos puedan amarte más. ¿Ok? Y eso es lo que vimos en nuestro estudio de Filipenses. Repetimos este pasaje muchas veces, pero lo vamos a leer nuevamente. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el Fabián cuando estudiamos no me acuerdo si era, pero lo preguntó en Filipenses 1, pero también la pregunta es la misma al final. Entonces la pregunta es, ¿nosotros no hacemos nada? ¿Dios nos obliga entonces a hacer las cosas buenas? Y no es lo que dice el versículo. Si tú lo entiendes bien, dice que cuando tú eres salvo, tú eres creyente, Dios te va transformando a la imagen de su Hijo. Y Él va cambiando en ti tus deseos. Por ejemplo, si tú eres una persona, qué sé yo, que tiene un deseo por el juego, por el azar, ¿cierto? Por ir a apostar plata. Y tú sabes que eso es malo. Bueno, y tú vienes a los pies del Señor, Él te va a ir cambiando esos deseos. No eres tú el que dice, ya, yo voy a dejar de hacer esto. No, porque Dios es el que produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Tú tienes que someterte al Señor, cámbiame esto. Por ejemplo, si un varón tiene un deseo sexual desenfrenado y no puede mantener la mirada quieta y anda mirando para todos lados, se le desvía la mirada, ¿cierto? Cuando va caminando, parece turnio. ¿Qué tiene que hacer? Pedirle a Dios que le cambie su querer. Pues Señor, ayúdame a controlar, cámbiame, ayúdame a querer hacer tu voluntad. ¿Ok? Eso no quiere decir entonces que Dios como que nos obliga a hacer, no, porque nosotros le entregamos nuestra vida, Él trabaja con su Espíritu Santo en nosotros y Él va cambiándonos para que nosotros podamos hacer las cosas correctas. Un cristiano eventualmente va a ir cambiando sus ciertos deseos, no todos quizás, ¿cierto? No va a llegar nunca a la perfección, pero Dios va a ir cambiando cosas en nosotros, vamos a empezar a hacer cosas que antes jamás hubiéramos pensado hacer, ¿cierto? Y todo es porque es parte de la voluntad de Dios. Ahora, algo muy importante, quizás tú puedes decir, entonces, no sé, si yo veo que la Gabriela, por ejemplo, nosotros en nuestro grupo de jóvenes, la Gaby con otros chiquillos fueron a visitar a alguien más. Entonces yo voy a decir, Gaby, gracias a Dios que hizo eso. A ti no te elogio nada, no te voy a decir ni una palabra buena porque Dios es el merecedor de toda la gloria. Así que sierva inútil eres porque hiciste lo que tenías que hacer. ¿Voy a hacer eso? Alguien podría decirme, bueno, si Dios funciona así el sistema. No. No significa de la misma forma que los hermanos en Colosas no debieran recibir ninguna clase de elogio, pero significa que Pablo sabía a quién debe ir dirigido todo agradecimiento y quién es merecedor de toda honra. En este caso, por ejemplo, con la Gaby y la Dani que fueron a visitar a algunos chiquillos, ¿cierto? Las felicito, chiquillas, y obviamente lo hago también público, esto no es una ilustración para la clase, es de verdad. Las felicito porque Dios ha trabajado en ustedes y yo me alegro también de ver que Dios trabaja en ustedes. Entonces ahí uno reconoce lo que hace la otra persona, porque al final también se están sometiendo a la voluntad de Dios, pero al final, ¿a quién hay que darle gracias última o la gracia máxima? A Dios, porque Él es el que produjo en ellas el querer como Él hacer. ¿Ya? Y Robertito, en Uber. Marcelo también fue. Pipe, Dime, Carlita. Fue la Carlita, ¿no? yo me acuerdo que esto también lo decía Pablo en Filipenses en la manera. ¿Cómo? No, es que no sabía si eras tú. Dime, te escucho. Ya. De que yo me acuerdo que esto igual pasaba en Pablo, de que cuando él decía como que se gozaba porque se estaba cumpliendo la voluntad de Dios en su vida. Y que tenía que ver con uno de los gozos, que era como que su vida no era en vano. No se gozaba por haber predicado y que por eso Filipo fuera lo que era. Pero sí se gozaba de que se cumpliera como la voluntad de Dios en él. Sí,
Exacto, es exactamente lo mismo que pasaba con Pablo en la carta de los Filipenses, donde él decía, gracias a Dios porque tú haces en mí esto. Y ahí viene también ese versículo, ¿cierto? Donde él dice que él produce en nosotros el querer como el hacer, y después más adelante dice que él se goza, en el versículo 17 del capítulo 2 de Filipenses. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo. O sea, yo me gozo porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Por eso después decía que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿cierto? Para el gozo en la fe. Pablo siempre se estaba gozando por lo que Dios estaba haciendo. También creo que lo vimos después más adelante en el Filipenses 4:10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí. Claro, Pablo se gozaba porque los filipenses estaban enviándole ofrendas, pero al final, ¿en quién se gozaba principalmente? Se gozaba en el Señor, porque Él es el que produce las cosas. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Cada vez que ores, tú debieras, así como Pablo, fíjate que Pablo agradecía esto, tú cada vez que ores también debieras agradecerle a Dios por los frutos que Él produce, tanto en nosotros como en nuestros hermanos. Entonces, si tú ves que alguien está actuando de la forma correcta, está creciendo en el Evangelio, ¿qué tienes que decir? Gracias a Dios por el crecimiento de esa persona. Quizás no vaya a ser tan específico en teología, gracias Señor porque tú has producido en esta persona el crecimiento. Al final se entiende, ¿cierto? Gracias Señor por el crecimiento de esta persona. Pero cuando le damos las gracias a Dios, estamos entendiendo que Él es el que está haciendo toda buena obra en el corazón de esta persona. Él está hablando, ¿cierto? Su mensaje está llegando, Él está santificándolo, Él está haciendo que la persona crezca. Siempre entonces, cuando oremos, tengamos en mente que toda buena obra que podamos hacer es porque primero Dios nos ha salvado y segundo porque Dios trabaja en nosotros día a día para santificarnos. ¿Okay? Nuestro corazón, también la otra aplicación es que esté lejos del envanecimiento. Mira lo que dice 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces Pablo dice, oye, todo lo que tú tienes, por ejemplo, X talento, para no poner un ejemplo, X talento, oye, no, yo tengo un talento súper bueno y se lo entrego al Señor. Oye, este talento que yo tengo, oye, este talento, pero Pablo te dice, ¿de qué te glorías? ¿De qué te glorías? ¿Por qué te glorías de ese talento como si fuera algo que tú no lo hubieras recibido? Porque lo recibiste, Dios te lo dio. Y si Dios te lo dio, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Okay? Entonces esa es la idea, no seamos envanecidos en base a todas las cosas buenas que podamos hacer, esto se aplica para dones, talentos, para todas las cosas buenas que podamos hacer para el Señor. ¿Por qué? Porque al final entendemos que Dios es el que produce las cosas y Él es merecedor de toda la gloria y todo el agradecimiento. Bien, volvamos a Colosenses, capítulo 1. Entonces, versículo 3 dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Recuerda, el título de esto, lo tenemos acá, es Dios es el origen de toda virtud. ¿Ya? ¿Cuáles son las virtudes acá que estamos hablando? Existen dos razones por las cuales Pablo le agradece a Dios por los colosenses. La fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. ¿Ok? El 1 y la 2. Veamos la primera, la fe en Jesús. La razón de agradecimiento de Pablo a Dios es por la fe que tienen los colosenses. ¿Ya? Aquí cuando está hablando de fe se refiere principalmente como a la fe salvadora. Es como que le agradece a Dios porque son salvos. Y en otras palabras está diciendo esto. Te agradezco, Dios mío, porque ellos han creído en tu Hijo Jesús. Ahora, esto podría parecer extraño porque la fe es algo personal, ¿cierto? La fe es simplemente creer. Recuerda que, de hecho, fe y creer tienen la misma, uno el sustantivo y otro el verbo de la raíz en griego, que es pistis. Pisteo es fe, no, pisteo es creer y pistis es fe, ¿ya? Que es la misma raíz al final. Entonces puede ser extraño porque al final la fe es nuestra, nosotros tenemos fe en Dios. Entonces, si es algo personal, ¿por qué Pablo le agradece a Dios que ellos hayan creído?
¿Ok? Y aquí también va un tema que algunos dicen, por ejemplo, si vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Algunos piensan que el don de Dios es la gracia y la fe. ¿Ok? Pero si tú estás viendo todo el contexto del versículo, que lo vamos a ver después en Efesios, cuando lleguemos a Efesios, el don de Dios, ¿cuál es? La gracia, la salvación, la cual viene por medio de la fe. El versículo nos dice que la fe es un don de Dios. Sí hay un don espiritual, que es el don de la fe, que es el don como de poder confiar más en Dios, pero ese ya es un don espiritual. No estamos hablando de salvación. Entonces, la pregunta nuevamente, si es así, ¿por qué Pablo está agradeciendo por la fe que ellos tienen? Como si Dios hubiera producido la fe en ellos. ¿Ok? Si Dios produce la fe en ellos, significa entonces que nosotros no tenemos acto ni desacto, no sé qué palabra usar, acto ni parte, esa es la palabra, ni acto ni parte en tener fe. Entonces, ¿por qué Pablo le agradece a Dios que hayan creído? Y la razón por la cual agradece es porque, si bien la decisión de creer en Jesús es responsabilidad de cada humano, ¿de dónde viene la fe? ¿Qué dice la Biblia? Romanos 10, 17. Al tiro que se me perdió. Ya. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ojo, ese pasaje en Romanos 10 está hablando de salvación. A veces decimos, oye, me falta fe en Dios. Bueno, lee la Biblia, vas a tener más fe. Sí, funciona, pero no es lo que el texto dice. ¿De qué está hablando? ¿De qué fe? ¿De qué está hablando Juan capítulo 10, versículo 9, por ejemplo? Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón, serás salvo, ¿cierto? Versículo 13, todo el que invocar al Señor será salvo. Versículo 14, ¿cómo van a invocar si no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo van a oír si no se les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Todos los que obedecen el Evangelio serán salvos. Por eso dice el versículo 17, la fe salvadora es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo tú llegas a tener fe que Jesucristo murió por tus pecados? Porque escuchaste la palabra de Dios, donde está esta información. ¿Ok? Por lo tanto, es necesario entender que es Dios quien salva al hombre. ¿Ok? La salvación, dice la Biblia, viene de Jehová, no del Señor, es una canción. ¿Ya? Pero la salvación, dice la Biblia, es de Jehová. Dios salva al hombre. ¿Cómo? Por medio de la fe. Es un regalo de Dios que el hombre recibe este regalo por medio de la fe. ¿Pero de quién es la fe? Porque al final, ¿qué es la fe? La fe es simplemente, en una palabra, Creer. creer. Muy bien. La palabra es creer. La fe es creer. Entonces, Dios salva al hombre porque Él envía a su Hijo a morir por los pecados del mundo. Y el ser humano debe creer en esto. No es como algunos dicen, entonces, porque alguien te podría decir, entonces la salvación depende del hombre, entonces la salvación es por obras. No, porque mismo Efesios 2:8 dice, es por gracia, por medio de la fe, no por obras, porque la fe y las obras, dice, o es por obras o es por fe. Por lo tanto, el tener fe no es una obra, pero no hay ningún pasaje en la Escritura que diga que la fe es impuesta por Dios. Los seres humanos solo deben creer en esto, y esto no conlleva ninguna obra. La salvación viene de Dios. Juan 12:32. Dice así: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Hay un pasaje muy conocido y a veces mal utilizado que está en Juan capítulo 10, versículo, se me fue. Ya, hay un pasaje, no sé, se me venía a la mente, después se me olvidó, que dice que el Señor Jesucristo hablando dice que nadie puede venir a mí si el Padre, que es mayor que yo, no lo envíe. Pero acá está.
se me fue. Marcelo, ¿tú te acordás? Porque tú lo predicaste. Felipe el 29 ¿De cuál? 10. de Juan 10. Es el mismo. No es. Ya, bueno. Cuando lo encuentre lo voy a decir. Es un pasaje muy conocido. Yo sé, 40 y algo. Juan 6:44. Ese 40, era 6. Algo perdí. Gracias. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me las envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postero. Y algunos dicen, en base a este pasaje, que tú no puedes venir, no puedes ser salvo a menos que Dios te atraiga de una forma que el nombre de esta doctrina se llama llamado eficaz, ¿ok? En el cual tú no tienes arte ni parte, Dios simplemente te llama, ¿ok? Y hay un par de sutilezas entre medio que Dios te llama a través de la regeneración, etc. Pero en Juan 12:32 dice que Dios llama a todos al arrepentimiento, ¿cómo? A través de levantando a su Hijo Jesús. Sí, es verdad, nadie puede venir al Padre si Dios no lo trajere. Pero Dios, ¿cómo nos atrae a Cristo? A través de su sacrificio, eso dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, funciona así. Dios da la salvación, ¿cómo? Enviando a su Hijo a morir por nosotros. Nadie puede ir al Hijo si el Padre no lo trae. ¿Y cómo el Padre lo trae? A través de la cruz. Cristo muriendo por el mundo es el Padre diciendo, reconcíliate conmigo, 2 Corintios capítulo 5. Vengan a mí. ¿Ok? Entonces, cuando yo predico el Evangelio, que es la palabra de Dios, este Evangelio puede producir fe, ¿cierto? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo sucede esto? ¿Qué parte tiene? El Espíritu Santo, Juan 16:8. ¿Alguien lo iba a leer para eso, no? Juan 16:8. A mí me habéis dicho el 12, pero supongo que era este. ¿16:8? Sí, ese. Ya. Calma. Ya. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Okay. El Espíritu Santo, entonces, es el que, a través de la predicación del Evangelio, trae luz al corazón del creyente, de las personas, convenciéndolo de pecado, justicia y juicio. ¿Okay? Entonces, es debido a esto, de que si bien cada ser humano es responsable de creer o no, siempre se debe dar gracias a Dios por cada creyente. Cada creyente cree porque Dios lo hizo posible, ¿cómo? A través del Evangelio, ¿cierto? A través de enviar a su Hijo, a través del sacrificio de Cristo, a través de la predicación del Evangelio que Él mismo envía, a través del Espíritu Santo trabajando, ¿cierto? Por medio del Evangelio, pero al final llega un punto donde cada persona tiene que decir si acepta lo que el Espíritu Santo le está convenciendo o lo resiste, lo rechaza, como puede pasar, como sale ejemplificado en Hechos capítulo 5, si no me equivoco, con la muerte de Esteban, o por ahí, ¿ya? Cada creyente cree entonces porque Dios lo hizo posible a través del Evangelio. Sin Evangelio, sin sacrificio de Cristo, es imposible que haya fe en el mundo. Gaby/Dani levantaron la mano. Entonces, en resumen, la fe es 100% humana, ¿o no? La fe salvadora, sí. Sí, a eso me refiero, ¿sí? Sí, lo que pasa Entonces, es que, por ejemplo, en Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, ¿cierto? Etcétera, y entre eso nombra la fe, ¿cierto? Pero ¿te acuerdas cuando veíamos como la gracia, que se refiere tanto como al inicio de la salvación como durante la salvación, la paz lo mismo? Con la fe sucede lo mismo. Ser salvo significa simplemente creer en Cristo, poner mi confianza en Cristo, en el Evangelio, muerte, sepultura y resurrección. Pero como cristiano yo puedo tener harta fe o poca fe. Y ahí va el don de la fe, ¿cierto? Mientras más ando en el Espíritu Santo más va a trabajar en mí y más fe voy a tener, pero no fe salvadora. Es una fe como... oye, Dime. entonces estaría mal orar, ya por ejemplo, por alguien que no es salvo y decir así como, Dios, pon fe en él. Yo creo que está mal. Yo creo que lo correcto que es que sea a través del Espíritu Santo. Señor, te pido que alguien le hable, te pido que alguien
tú abras, eso aparece en Hechos, por ejemplo, que abras el corazón de la persona, que no es lo mismo abrir el corazón de una persona en el sentido de como que esté atento a lo que está escuchando, ¿cierto? Que tiene que ver con Juan 16:8, ¿cierto? Que el Espíritu Santo esté hablando de esa persona. Es lo mismo que hacemos cuando predicamos, ¿cierto? Cuando comienza una prédica, ¿qué pedimos? Que el Espíritu Santo hable en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo habla. Pero ¿qué pasa con nosotros? Rechazamos ese Espíritu Santo. Entonces, lo correcto, creo yo, en base a lo que entiendo de la palabra, es eso, que tú puedas orar a Dios pidiéndole, primero, para que alguien le predique, segundo, para que abra el corazón a la predicación del Evangelio, que le haga estar atento, ¿cierto? Y que su Espíritu Santo trabaje en él. ¿Sí? Con respecto a lo del Espíritu Santo, lo tenemos en Hechos, capítulo 7, versículo 51. Dice, duros de cerviz, no cervix, como alguien dijo por ahí, ¿cierto? Cerviz. Incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Él está hablando a no creyentes que rechazaron al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir que rechazaron al Espíritu Santo? Rechazaron el convencimiento que trae, rechazaron la predicación a través del Espíritu Santo, porque al final la palabra de Dios, ¿cómo te llega a ti? Por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Qué pasa, Daniela? Justo te reíste. ¿No? Ya. ¿Se entendió? Entonces, en resumen, Pablo si bien dice, gracias Señor por la fe que ellos tienen en ti, pero nuevamente no se refiere a como la fe que tú produjiste en ellos, sino se refiere por todo lo que has pasado para llegar a la fe, ¿cierto? En otras palabras, es gracias Señor por su salvación, gracias porque son salvos. ¿Por qué? Porque enviaste a alguien a predicarles el evangelio, porque tu hijo Jesús murió, porque tú trabajaste en ellos, porque hiciste que su corazón estuviera atento, porque tu Espíritu Santo trabajó en medio para que puedan ser salvos. ¿Ok? ¿Dudas con respecto a este punto? ¿No? ¿Qué clarito? Bien. Lo segundo que Pablo da gracias es por el amor hacia los demás. Aquí dice en el versículo, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. La segunda razón o motivo de agradecimiento a Dios es el amor que los colosenses tienen hacia los demás. Nuevamente se entiende de lo escrito por Pablo que agradece a Dios por el hecho de que los cristianos demuestren amor. Mira Filipenses 2:13. Mira conmigo. Dice, lo vimos, porque Dios es el que produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está diciendo, gracias, o sea, Pablo dice, gracias Señor, porque tú has producido en ellos el deseo de hacer lo bueno y el hacer lo bueno. ¿Okay? Y ellos han sido como al final sensibles a lo que tú les has dicho. El amor cristiano, paréntesis, no van a seguir después entonces, entonces cuando me prediquen no tengo ninguna responsabilidad en cambiar porque Dios tiene que cambiar. No, Dios te está hablando tu corazón y tú también tienes que ser sensible y no rechazar al Espíritu Santo que te está hablando, que te está diciendo que eres un pecador, que tienes que cambiar cosas en tu vida, etc., etc. Bien, el amor cristiano es muy importante, ya que es una marca de un creyente. Nosotros como grupo de jóvenes hace un año y un poquito más, hicimos un retiro y vimos esto en profundidad. Un retiro en el cual todos terminaban llorando con el taller del Nico. Eso es lo que todos recuerdan, ¿cierto? Yo no lloré. Ay, el macho. Ya. Y ahí hablamos sobre el amor del cristiano. Y si tú quieres entender un poco más sobre el amor del cristiano, o que el cristiano tiene que tener, te recomiendo que leas Primera de Juan. Se le conoce como el apóstol del amor. ¿Ya? En el buen sentido de la palabra. Primera de Juan 2, 9 al 10. La Nancy lo lee. Y Carlitos, Primera de Juan 4, 10 al 11. El Fabi, Santiago 2, 15 al 16. Ya, Primera de Juan 2, 9 al 10. Espera un poquito que lo vea.
Primera de Juan. 2, 9 al 10. Juan. Dice así. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Como decíamos, el amor cristiano es importante ya que es una marca de un creyente. ¿Qué quiero decir con marca? Que es una forma de tú puedas saber si eres salvo o no eres salvo. Si vas conmigo a 1 Juan capítulo 5, en el versículo 13, dice, estas cosas os he escrito vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan se caracteriza porque en sus dos escritos, el Evangelio y en esta primera carta, él explica el por qué está escribiendo las cartas, cuál es su propósito. El propósito de Juan es que tú puedas creer en Cristo. Y el propósito de 1 Juan es que tú puedas saber que tienes vida eterna. Y ahí esto puede aumentar tu fe. Entonces, durante la carta encontramos por lo menos 3 señales o 3 marcas que un verdadero creyente va a tener. Y la primera, o la segunda, la verdad, según la carta, pero lo que estamos hablando acá es el amor. Dice, el que está en luz, que es una forma de decir que el que es creyente, el que es creyente o que dice ser creyente y aborrece a su hermano, está en tinieblas, o sea, no es salvo. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. ¿Ok? Un verdadero creyente va a amar a su hermano. Ahora, tú me dices, bueno, es que yo no lo amo todo, no soy salvo. No, no se refiere a eso. Se refiere a que tú vas a tener la capacidad de poder amar al resto de las personas. ¿Por qué? Porque 1 Juan 4, 10 al 11 lo explica. Fue el pase, Carlito. Sí, gracias. Lo recibí, pero se me pasó. Ya. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, como creyentes, ¿cómo tú sabes si tienes vida eterna o no? Porque vas a tener amor por las demás personas. Nuevamente, tú no me vas a decir ahora, pero yo al Rafita no lo quiero tanto porque es medio cargante. No, no importa. Es como por el deseo, yo digo, ya, si bien no lo quiero tanto, yo sé que tengo que amarlo, ¿ok? Aunque me cueste. Ya. Ese amor que tú puedes tener de repente por alguien que no te caiga tan bien, o un ejemplo, Rafita me cae bien por cerca, porque me hace cosas en la casa, me hace harto rey. Ese amor que tú tienes por las personas que a veces no te pueden caer bien, es una demostración de que eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tú entiendes que así como Dios te ha amado, siendo que no lo merecías, tú tienes que amar a personas, lo merezcan o no lo merezcan. ¿Ya? El amor también es parte del fruto del Espíritu Santo en el creyente. Es a través de su obra, del Espíritu Santo, que el Hijo de Dios puede amar a los demás de la forma en que Dios lo ha amado. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. ¿Cierto? Entonces, el amor es un fruto o es parte del fruto del Espíritu Santo. O sea, si tú eres un creyente, eres un hijo de Dios, vas a amar a las demás personas. Quizás te cueste. Bueno, ¿qué tienes que hacer entonces? Mejorar tu relación con Dios para poder amar a las demás personas. Entender más el amor que Él te dio a ti, a pesar de que tú no le caías bien a Dios, podríamos decirlo de esa forma, y a pesar de su parte amor, ¿ya? Todo esto demuestra que cada vez que se evidencia el amor de un cristiano hacia los demás, ¿quién se merece la gloria? Dios. ¿Quién se debe llevar el crédito? Dios. Recuerda el título de esta sección. Dios, el origen de toda virtud. Por lo tanto, cuando Pablo da gracias por el amor que los creyentes tienen hacia los demás, ¿a quién le está dando gracias? Nunca pierdas de vista eso. Le está dando gracias a Dios. Gracias a Dios porque ellos se aman. Gracias a Dios porque demuestran su amor. Ahora, algo muy interesante que hay que notar es que el amor conlleva acción. El amor se demuestra, ¿ya? No es palabra. ¿No? El que ama lo va a demostrar a través de los hechos. Si yo puedo desgastarme
diciéndole a la Fernanda que la amo, pero si no demuestro preocupación hacia ella, no muestro un interés genuino hacia ella, entonces son pura palabrería, ¿no? ¿Cierto? De la misma forma ella me puede decir que me haga mucho, pero si no me trae un pancito ahora con un cafecito ahora, son palabras, ¿no? No, mentira, no puede subir, estamos aislados. Pero cuando dejemos de estar aislados, se lo agradecería mucho para que me demuestre eso. Entonces, el punto es este, mira. Pablo dice, gracias a Dios porque ustedes tienen amor. Yo te pregunto, ¿cómo Pablo sabe que ellos tienen amor? ¿Porque ellos tenían escrito un letrero afuera de su iglesia que decía Dios te ama? ¿Porque publicaban Porque se lo versículos? demostraban. Pues, exacto, porque lo demostraban. Pablo escuchaba de la evidencia de ellos. Probablemente escuchó que ellos estaban levantando ofrendas a los que estaban en necesidad, estaban acogiendo a los predicadores, ¿cierto? Le estaban prestando su casa, quizás incluso su cama a las personas que lo necesitaban, estaban orando por los demás, estaban presentes, consolando a las demás personas. Entonces Pablo dijo, lo amamos, ¿verdad? Estos cristianos son cristianos que aman a las demás personas. Pablo no simplemente escuchó que ellos decían amar a los demás, escuchó de acciones, lo vamos a ver en el versículo siguiente, por medio de Epafras, que estaban haciendo y demostraban el amor a los demás. Ejemplo de esto lo tenemos en Santiago 2:15 al 16. ¿Quién lo leía? Para nada. 2, 15 al 16, dice, ¿se escucha, cierto? Sí. Sí. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago da un ejemplo súper práctico, ¿cierto? Por ejemplo, si el Marcelo viene a donde mí y me dice, oye, ¿te cuento algo? ¿Ya cuéntanos? No, es que tengo hambre, loco, hace como 10 días que no como porque no tengo plata, no tengo plata. Y yo le digo, qué pena, hermanito, voy a estar orando por ti. Ni un brillo. ¿De qué sirve eso? Yo tengo que decir, Marcelo, ya ven, vamos. Hay hartos pastos en mi casa, ven a comer, ¿cierto? Etcétera. Ese es un chiste antiguo que algunos conocen. Bueno, ¿cuál es la aplicación para nosotros? ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Su chipleto, ¿cierto? Es de notar que el testimonio de los colosenses era un buen testimonio, pues era un testimonio poderoso. Eran creyentes que se caracterizaban por una fe en Jesús y por su amor a los demás. Nuestra fe y el amor que tenemos también debe ser notorio a los demás. Yo te pregunto, ¿se nota tu fe? ¿Se nota que tú eres un creyente? ¿Se nota que amas a los demás? Con nuestra vida debiéramos demostrar que somos hijos de Dios. Y de esa forma, nuevamente, ¿quién se lleva la gloria? ¿El nombre de quién va a ser exaltado? De Cristo, de Dios. Porque Él es el que produce en nosotros el ser cristiano, ¿cierto? A través de toda la cadena de acontecimientos que mostramos, y Él es el que, a través de su amor, nosotros entendemos cómo amar a los demás. Entonces, la pregunta que yo te hago para que quede un poco la reflexión: ¿cuánto estás demostrando tu fe y tu amor hacia las demás personas? ¿Ya? Bien, vamos a llegar a nuestro break. ¿Alguna consulta hasta acá? Mira, veo el pelo de la Javi que es así. Yo no puedo hacer lo mismo. Bien, vamos a pausar la grabación y después continuamos entonces después de... Bien, entonces, teníamos el primer punto. Recuerda, Dios, el origen de toda virtud. El segundo, muy interesante, es el Evangelio, el medio hacia la virtud. Bien, entendemos que Dios produce las cosas buenas en nosotros. ¿Cómo las produce? A través de su Evangelio. Y eso es lo que tienes que entender, ¿ya? Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad, no así nomás, pues. No es como que yo me voy a quedar sentado y total Dios me va a ir cambiando. No, pero no funciona. ¿Cómo es? A través de la predicación del Evangelio. Por eso, como lo repetió hasta el cansancio, el Evangelio no es solamente para los no creyentes. Todos nosotros constantemente tenemos que estar siendo recordados de las verdades transformadoras del Evangelio. Y lo vamos a ver ahora, no me voy a adelantar, ¿ya?
Entonces, la acción de gracia de Pablo enfoca a Dios como el origen de toda virtud, que aquí específicamente es la fe y el amor, pero la forma en que él genera esto es a través de su evangelio. Mira el versículo 5, Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. A causa de, te lo quiero mostrar en otras traducciones para que lo entiendas. La palabra a causa de es como queriendo decir como a consecuencia de, ¿ya? Por aquí, ahí está. Por ejemplo, la NBI, aquí, la NTV lo explica bien. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. La palabra causa, aquí dice, es mediante. ¿Okay? Denota el canal de un acto. Como les decía, es a través de. Y esa es como la idea principal. Que el Señor, perdón, que Dios el Padre produce en la fe y el amor en los colosenses a través de la esperanza que está guardada en los cielos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es esta esperanza? Me acuerdo de la esperanza del último que se pierde. ¿Me vas a acordar? Bueno. Ya, esperanza. Según el diccionario Swanson, la esperanza quiere decir simplemente esperar con confianza. ¿Ya? Dicen que el Cuti tiene esperanza. Él espera con confianza. Ya, la esperanza entonces es esperar con confianza. Tú tienes esperanza, por ejemplo, ya el Marcelo tiene esperanza, ya el Marcelo no, usaba mucho ejemplo el Marcelo. El Fabián tiene esperanza de terminar el semestre, ¿cierto? El Rafito tiene esperanza de terminar el año. O sea, esperan con confianza. Ay, cómo le traen comidita. El Marcelo tenía esperanza de que la mamá le trajera un completo, ¿cierto? Eso es esperanza, simplemente. Importante a veces que entendamos las definiciones, que son a veces palabras sencillas, que las repetimos, pero no las entendemos. Esperanza, entonces, es esperar con confianza. Según el diccionario, y aplicándolo a la vida espiritual, la RAE, dice que la esperanza es esperar la ayuda de Dios en este mundo y la gloria eterna tras la muerte. La RAE, como es español y el diccionario generalmente tiene muchas raíces católicas, muchos términos que aparecen en la Reina Valera están bien definidos en el diccionario de la RAE. ¿Por qué? Por el origen católico que tienen. ¿Okay? Entonces, para que lo tenga en mente eso. Entonces, esperanza literalmente quiere decir esperar con confianza, pero aplicándose a la esperanza que los creyentes tenemos, se refiere a esperar la ayuda de Dios en este mundo y la gloria eterna tras la muerte. ¿Cómo lo aplicamos a nosotros? ¿De qué esperanza está hablando acá? Entonces, ¿a qué se refiere con la ayuda de Dios? Nuevamente, el Evangelio. La esperanza que tenían los colosenses era la esperanza del cumplimiento de las promesas del Evangelio. Mira el 1.23 del mismo Colosenses. Otra cosa importante, cuando tú vas a analizar una palabra, a veces es difícil si tú la analizas en toda la Biblia porque hay acepciones de las palabras, ¿cierto? ¿Sabes lo que quiere decir acepción? Que tiene diferentes significados. Por ejemplo, el mejor ejemplo es la palabra gallito. Si yo te digo simplemente gallito, pues no vas a saber a cuál de los 5 o 6 significados diferentes me estoy refiriendo. De la misma forma, si tú quieres entender de dónde viene el significado de una palabra, estúdiala dentro de su contexto. Primero los versículos de arriba, los versículos de abajo, dentro del paquete completo, y después dentro del mismo libro. Por ejemplo, la palabra esperanza también se utiliza en el 1.23. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Entonces, cuando el 1.5 está hablando de la esperanza que está guardada en los cielos, se refiere a la esperanza del Evangelio. ¿Qué es la esperanza en el Evangelio? La confianza, entonces, en las promesas del Evangelio. Esperar con confianza en Dios de que se cumplirán todas las promesas hechas por Dios en su Evangelio, en el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuáles son las promesas? Vida eterna, glorificación, que es un cuerpo nuevo, estar en su presencia, etc.
Esta esperanza, dice el versículo, está guardada en los cielos, o sea, está segura. Es como la idea de que cuando tú tienes plata en un banco y un banco tú sabes que en ese banco nadie te la va a robar y tienes como una fe en ese sentido de que esa plata está tranquila ahí, porque tú lo escondiste en el lugar más recóndito de tu casa, ni tu mamá lo va a encontrar, ¿cierto? Esa es la idea. Nada más, es seca para encontrar las cosas. De hecho, como que la mujer casada es seca, la Fernanda de que nos casamos adquirió esa habilidad de encontrar las cosas. Oye, de verdad, no sé cómo. Ya, entonces, volviendo al tema. Esta esperanza está segura en la mano del Padre. Nadie puede arrebatarle el futuro de sus hijos, por lo que ellos, nosotros, podemos estar confiados y seguros que Dios va a cumplir sus promesas. ¿Alguien que no haya leído? El hermano Roberto, Juan 10, 27 al 29. La Catalina, Hebreos 10, 23. ¿Quién más? La Gaby, que tiene cara aburrida. Colosenses 3, 1 al 3. Por eso tengo que poner las cámaras para reírme. Oye, el Marcelo sacó la cámara para que no lo viéramos comiendo completo. La Daniela Quesada, Tito 1. Es que no sé comer. No sé comer. Marcelo, para puro aguardar la fiesta. Efesios 2, 12. Oye, no. Ya. Y mi amorcito que está allá abajo con el Josué. ¿Puedes o no? 1 Corintios 15, 14. No, es que estoy ocupadita. Ya. Está sacando leche. Después yo lo hago. Yo lo refresco. Bien. Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ¿la promesa cuál es? Acá, ¿cierto? ¿Cuál es la esperanza que tiene el creyente? Que Dios nos da vida eterna, que no vamos a perecer jamás, que nadie nos va a arrebatar de su mano, y eso, esa es parte de las promesas del Evangelio. Hebreos 10, 23. ¿Se escucha? Sí. Ya. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, recuerda, la esperanza es confiar en Dios. Y como cristiano debo mantener firme esta esperanza, esta profesión. Nosotros decimos que tenemos esperanza, mantengámonos firmes. ¿Ya? ¿Por qué? Este versículo tiene que ir abajo, por si acaso. Porque la esperanza es lo que motiva a los hermanos a poder... la esperanza es lo que motiva a los hermanos a hacer lo correcto. ¿Qué es lo que ellos estaban haciendo bien? Que tenían fe en el Señor Jesucristo y tenían amor por los demás. ¿Y qué dice el versículo? ¿De dónde venía esta fe y este amor? A causa de la esperanza. En otras palabras, es la esperanza de las promesas que se dan en el Evangelio lo que los motivaba a tener fe en Dios y demostrar su amor hacia los demás. El poner los ojos no en lo terrenal, sino en lo espiritual, es lo que les ayuda a vivir su vida como debían vivirla, ¿cierto? Por eso Hebreos 23 dice que tenemos que mantenernos firmes, sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza. Como dice un conocido himno, todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Nosotros como creyentes, a una de las cosas que tenemos que aferrarnos es a las promesas de Dios. Dios promete, ¿qué cosa? Que tú vas a tener una vida eterna. Dios te promete la glorificación, estar en su presencia, ser libre del pecado completamente. Y eso es motivante suficiente para hacernos vivir en amor y hacernos vivir con una mayor fe hacia nuestro Señor. Por lo tanto, el creyente no puede vivir con fe en Jesús, ni amando a sus hermanos, a menos que despegue la mirada de lo terrenal, o sea, deje de mirar las cosas acá en el momento y empiece a ver lo celestial. Mira lo que dice Colosenses 3, 1 al 3, también dentro del mismo libro.
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjate, nuevamente, ¿qué está pasando acá? Los colosenses que tenían buen testimonio, ¿cierto? Se veía a lo lejos que creían en el Señor Jesucristo y se veía a lo lejos que amaban a los demás. O sea, que cumplían la ley. Amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu próximo como a ti mismo. ¿De dónde sacaron las fuerzas para hacer esto? Debido a que tenían la mirada puesta en las cosas de arriba, no en la terrenal. Recordaban su esperanza. ¿Okay? Y eso es lo que les hacía a ellos poder vivir la vida cristiana. El versículo 5 sigue diciendo, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Los colosenses tenían esperanza debido primero a que habían escuchado la verdad del Evangelio, ¿cierto? La fe y el amor provenía de la esperanza que ellos tenían, las promesas del Evangelio. ¿Y de dónde venía esta esperanza? Del Evangelio, ¿ya? Es debido a la resurrección de Cristo que los colosenses tienen esperanza de que un día estarán con Él, de que un día sus cuerpos van a resucitar y de que un día serán librados de la presencia del pecado para estar en la presencia del Señor. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esa es la esperanza que los cristianos tenemos que tener, la esperanza de la vida eterna, ¿ya? Todas estas verdades llegan única y exclusivamente por medio del Evangelio. Sin Cristo no hay Evangelio. Sin Evangelio no hay esperanza. Efesios 2:12. Ya. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero bueno, cumpleaños. Ya, Pablo le dice a los efesios, ¿cierto? Se limpia por seco, ¿no? Que antes de conocer al Señor no tenían esperanza. Ahora como creyente, tú tienes esperanza. Tienes la esperanza de que vas a estar en la presencia del Señor. Tienes la esperanza de sus promesas cumplidas. La Biblia dice que todas las promesas en Jesucristo se cumplen. Son en el sí y en el amén. En Tesalonicenses también dice que nosotros no somos como el resto de las personas de este mundo, no creyentes, que no tienen esperanza. Y primero en los Corintios 15:14 dice que si Cristo no resucitó, van a nuestra predicación, van a nuestra fe. O sea, si Cristo no resucitó, no podemos tener fe, es hueca nuestra fe y no podríamos tener esperanza de las cosas venideras. Por lo tanto, es el Evangelio el que produce la esperanza y la esperanza la que produce la fe y el amor. Ah, ya lo había leído, gracias. Para el siguiente versículo lo lee la Angie. Ya, que busque mientras la Angie Filipenses 1:12 al 13. Y la Carlita, no, que está con la cámara para acá. ¿Quién nos leyó? El Rafita, Hechos 19:10 después. ¿Qué más? Yo tampoco he leído. Ah, ya, la Gaby, o sea, la Javi. Juan 15:4 al 5. Ya, ¿cuál es la aplicación para nosotros de lo que acabamos de leer? Cuando vemos lo que tenemos delante, la esperanza de un futuro mejor, es que podemos vivir mejor nuestro día a día. Cuando tú empiezas a dejar de ver el presente y empiezas a pensar en el porvenir, empiezas a decir, puta, sabes que hay muchas cosas que hago en mi vida que no son correctas. Esto que estoy haciendo en mi vida es innecesario, ¿okay? Es perder el tiempo. El poner nuestros ojos en el futuro glorioso al lado de nuestro Señor nos debe motivar a amarnos más y a crecer en fe por lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando tú entiendes el tremendo regalo que te espera, puedes amar cada día más a tu Salvador y de esa forma poder amar cada día más a los demás. Pablo repite muchas veces, en muchas partes de sus cartas,
sobre tener la mirada puesta en el cielo, sobre recordar que Cristo va a juzgar a los vivos y a los muertos, recordar la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son motivantes al final para ayudarnos a hacer lo correcto. Entonces, ¿cómo estaban actuando los colosenses? Bien, ¿por qué? Porque tenían muy en mente la esperanza de Dios, la esperanza de las promesas, el futuro que venía, y eso lo hacía actuar bien. Entonces, si tú quieres actuar de buena forma, quieres cambiar tu forma de ser, quieres decir, ¿sabes que esto ya lo voy a dejar de hacerlo? Recuerda las esperanzas, las promesas del Evangelio, recuerda del Evangelio, y eso va a ser un motivante para poder actuar de forma correcta. Versículo 6. Entonces, fíjate, la fe y el amor venían por medio de... Es una pregunta. La esperanza. De la esperanza. ¿Y la esperanza viene por medio de? El Evangelio. El Evangelio. Ahora mira el versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo. Para el momento en que Pablo escribe esta carta, la palabra verdadera del Evangelio ha llegado no solo a Colosas, sino a todo el mundo conocido. Esto significa, cuando hablamos del mundo, alguien podría decir, entonces llegó acá a los mapuches en Chile. No está hablando de eso. Se refiere a todo el mundo como el mundo conocido, ¿cierto? El mundo de él. ¿Cuál es el mundo de él? Se refiere como el mundo romano. Y es evidente, ya que él en el mismo tiempo, cuando escribe a los filipenses, les dice esto, que lo vimos la otra vez. Filipenses 1, 12 al 13. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Gracias, Angie. Lo que estudiaron cuando vimos este versículo, ¿qué significa pretorio? ¿Guardia? Guardia. Muy bien, la guardia. Entonces, ¿y aquí qué está hablando? ¿A dónde se había hecho patente? En la guardia. ¿Qué guardia? La guardia del emperador. O sea, incluso hasta el palacio del emperador había llegado el Evangelio. Lucas también lo menciona un poquito antes, y lo vimos en la introducción, en Hechos 19:10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Fíjate que Pablo, cuando estuvo, ¿en qué ciudad? Eso lo vimos también en la introducción. ¿Se acuerdan que Pablo nunca estuvo en Colosas? Pero probablemente cuando estuvo en cierta ciudad, llegó a Colosas. Le voy a dar una pista, está escrito aquí. La Odisea. Éfeso. Éfeso. Pablo nunca estuvo en la Odisea. Ya. Sí, cuando Pablo estuvo en Éfeso, él estuvo por 2 años y durante ese tiempo el Evangelio se propagó por toda Asia. Y es ahí cuando llegó probablemente el Evangelio a Epafras, y Epafras después les predicó al resto de las personas en Colosas. ¿Ya? Entonces, Pablo dice, este Evangelio ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que lo oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La palabra verdadera del Evangelio no se detiene, sino que cuando llega a las personas produce fruto. Esto lo he dicho y lo vuelvo a repetir, el creyente no produce fruto. ¿Ya? Tú no produces fruto. ¿Qué haces tú? Tú llevas fruto. ¿Ok? Eso dice Juan 15, 4 al 5. Los frutos que el creyente lleva tampoco son producidos por su propio esfuerzo, según este versículo. ¿Qué produce el fruto, según este versículo? De Colosenses 1:6. Evangelio. El Evangelio produce fruto. ¿Ya? Entonces, el creyente lleva fruto que son producidos por el Evangelio. ¿Y por qué por el Evangelio? Juan 15, 4 al 5 también lo explica de otra forma. ¿Quién era la Jayo, parece? Sí. Ya, ahí está. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid.
Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí permanece será echado fuera. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen. ¿Hasta ahí? Sí, Hasta el 5. Ay, ya estaba la inspirada. ya, entonces, dice aquí el pasaje que el cristiano, si permanece en Cristo, produce fruto. No, ¿qué dice el versículo? Versículo 5, este lleva mucho fruto. ¿Ya? La rama, que el pámpano es una rama, la rama no dice, ay, que mira, yo llevo harto fruto. Tú tampoco dices, ay, la rama que lleva fruto. Es la vid, es la planta entera, ¿cierto? Es el árbol el que lleva el fruto. La misma forma, el creyente, a través del Evangelio, a través de Cristo, de su permanencia en Él, es que va llevando fruto. La forma por la cual el creyente tendrá todas las virtudes necesarias son por medio del Evangelio, el Evangelio trabajando en Él. Por más que tú te esfuerces, si no estás en el Evangelio, si no estás arraigado en Cristo, si no permaneces en Cristo, jamás podrás llevar frutos de justicia, como el amor y la fe. Por más esfuerzo que tú tengas, no vas a producir amor. Por más esfuerzo, no se trata así como ya, ¿sabes qué? Yo de ahora en adelante voy a amar más a lo que me cae mal, y me voy a esforzar y lo voy a hacer. No se trata de eso, porque tú no tienes la capacidad en ti de amar desinteresadamente. ¿Qué necesitas? Permanecer en Cristo, porque Él, volviendo a Filipenses 2:13, Él produce en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ya? Así funciona Dios. Así funciona nuestra relación con Él. Nosotros dependemos de Él. Si yo te digo, oye, ama a los demás, oye, a esto, oye, ven más a la iglesia, oye, lee más tu Biblia, son esfuerzos humanos. Y Pablo dijo, el querer el bien no está en mí. O sea, perdón, el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Yo quiero hacer las cosas buenas, pero no las hago, porque en mi cuerpo que reina el pecado, pero dentro de mí está el Espíritu Santo, y él me ayuda a hacer las cosas buenas. Es exactamente lo mismo. Los hermanos de Colosas experimentaban esto. Pablo da testimonio que desde el momento en que escucharon el Evangelio, llegaron a un conocimiento pleno de la gracia de Dios y han estado constantemente creciendo y constantemente llevando fruto. El versículo dice, conocisteis la gracia de Dios. Ese término, conocimiento de la gracia, se refiere no solamente a un conocimiento intelectual, así como que estudié según la Biblia lo que es la gracia, y tengo la definición y lo busqué en un diccionario bíblico y sé lo que es gracia. No es eso. Lo hemos dicho también otras veces. Conocimiento es relación, conocimiento profundo, conocimiento pleno. Entiendo, experimento la gracia de Dios. ¿Ya? Versículo 7. ¿Cómo lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado? Fabián. A pesar de que de todo esto, o sea, los frutos vienen por el Evangelio, pero uno igual tiene que poner algo de esfuerzo, ¿no? Sí, por supuesto. Y el punto, ¿a qué se refiere que los frutos son por el Evangelio? Dios te va produciendo esos deseos en ti, ¿ya? Pero como le decía antes, tú tienes que ser sensible a la voz de Dios, tienes que ser obediente, tienes que esforzarte en el Señor y empezar a depender de Él. Por ejemplo, el ejemplo que siempre doy, el enojo. Yo me enojo, me cuesta no enojarme. ¿Qué hago entonces? ¿Me esfuerzo solamente? No, porque por más que me esfuerzo me doy cuenta que no cambio. ¿Qué hago entonces? Me esfuerzo, ¿pero en qué me esfuerzo? Me esfuerzo en el Señor, me fortalezco en Él, oro constantemente, le digo, Señor, cámbiame mi querer, porque yo no puedo cambiar. Yo soy débil, yo soy pecador, me cuesta. Transfórmame. ¿Qué tengo que hacer entonces? Estudiar su palabra, ir escuchando, escuchar predicaciones, leer la Biblia, estar constantemente en oración, manteniendo una relación, permaneciendo en Cristo, y Él va produciendo en mí esos cambios. Por eso Juan 15 dice, permanece en Él y vas a llevar fruto. ¿Cachai? No, es el punto. Si tú permaneces en Cristo, ¿y cuál es tu parte en ese sentido? Buscar la santificación, pues buscar con el deseo de hacer las cosas, pero no lo hagas en tus propias fuerzas, y eso es lo que quiero explicar. ¿Cachai? No quiero decir, nuevamente, siéntate, me echo para atrás, ya Señor, trabaja en mí, yo ahora no voy a hacer nada más.
No, po, porque la Biblia dice que tú tienes que hacer los cambios. Pero ¿de dónde sacas la fuerza? ¿De dónde saca la benzina, por así decirlo? El combustible. El Espíritu Santo que va trabajando en ti. ¿Ya? Por ejemplo, siempre hablamos, dentro del hábito del cristiano, leer la Biblia. Seamos honestos, ¿cuánto leemos la Biblia? Poco. Tenemos que orar, ¿cierto? ¿Cuánto oramos? Poco. Entonces, voy a hacerme un compromiso, ya voy a orar más. Puedes hacerlo, pero te va a durar ¿cuánto? 1, 2 semanas. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a orar más y en esa oración decir, Señor, ayúdame a tener más deseo de orar. Ayúdame a cambiar. Y el Señor lo va a ir haciendo. A través de su palabra me va a ir mostrando cómo tengo que cambiar. A través de su palabra me va a ir llegando mensajes de lo que tengo que ir haciendo, de los cambios que tengo que hacer en mi vida, de ir dejando ciertas cosas de lado. Voy adquiriendo convicciones, el Espíritu Santo va a trabajar en mí, pero nuevamente es ir dependiendo de él. ¿Se entiende? Sí. El resumen entonces es depender de él. ¿Ya? Ya, nos quedan 2 versículos y 8 minutos. Vamos a avanzar rápido. ¿Cómo lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado? Fíjate, el orden. La fe y el amor viene por la esperanza. La esperanza viene por el Evangelio. ¿Y el Evangelio cómo llegó? Porque lo escucharon. ¿Y de quién lo escucharon? De Epafras. Es lo mismo que dice en Romanos 10. ¿Cómo van a invocar si antes no escuchan? ¿Cómo van a escuchar si nadie les predica? ¿Cierto? ¿Cómo no van a predicar si es que la gente no va? Es la misma idea. ¿Ya? Los colosenses habían escuchado el Evangelio y aprendido sus verdades a través de Epafras. Esto lo estudiamos hace 2 clases en la introducción. Epafras no se menciona en otro lado de las Escrituras, pero se infiere, por lo que hemos conversado ya, que fue él el que llevó el Evangelio a Colosas y que posiblemente, como él llevó el Evangelio, fue el fundador de la iglesia. Pablo lo considera un consiervo. Y si ya están un poquito más avesados lo que hemos estudiado de las palabras en el griego, la palabra consiervo es esta, sun doulos. Recordarás de Filipenses capítulo 1, doulos quiere decir esclavo. ¿Ok? Y sun quiere decir junto a. O sea, es un literalmente con esclavo, con siervo, esa es la idea. ¿Por qué te trato de explicar esto? Porque si analizamos siervo, alguien que sirve, ¿no? Pero recuerda, doulos quiere decir esclavo. O sea, es muy diferente el concepto de que somos esclavos de Cristo a que simplemente somos siervos. La palabra consiervo, según la RAE, quiere decir es un esclavo en relación con aquellos otros que sirven a un mismo Señor. Pablo dice, Jesús es mi Señor, yo soy esclavo, tú eres esclavo junto conmigo porque servimos al mismo Señor. Eso quiere decir consiervo. Entonces Pablo dice, él es un esclavo de Cristo. Pablo se considera esclavo de Cristo y considera a Epafras también un esclavo de Cristo. Pero Epafras no solamente es un esclavo de Cristo, sino que también es un fiel ministro de Cristo para vosotros. La palabra ministro es diáconos. Y yo creo que todos ustedes han escuchado la palabra diáconos, que es un oficio de la iglesia. También lo estudiamos en Filipenses capítulo 1. La palabra diáconos viene de diaconía, que quiere decir servicio, y diáconos quiere decir aquel que sirve. Y se utiliza principalmente como el mayordomo, el que servía en las mesas. Según la RAE, ministro es un servidor o alguien que ejerce o sirve en un oficio. El ministro de Salud, Enrique París, es el que sirve a su país en el área de la salud. ¿Ok? En el Ministerio de la Salud, en el servicio de la salud para el resto de los chilenos. Esa es la idea. Entonces, Epafras es un doulos del Señor, ¿cierto? Pero es un diácono de los hermanos. O sea, es un esclavo del Señor. Al final es la misma idea, pero doulos quiere decir que es como en relación a quién es mi Señor, y diáconos es a quien yo sirvo. ¿Ok? Aquí dice, es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras sirve al Señor, ¿y cómo lo demuestra? Hacia los demás, sirviendo a los demás. Él tiene un Señor en una posición vertical, pero él sirve a los demás de una forma horizontal. ¿Por qué? Porque recuerdas cuando hablábamos que el amor se demuestra. De la misma forma, el servicio al Señor, ¿cómo lo demuestro? Sirviendo a los demás hermanos. Porque a veces hablamos, no, Señor, yo te sirvo. Oye, ya, hermanito, ¿podí barrer? Ah, no, es que yo no le sirvo al Señor en eso. A mí el Señor me llamó a predicar, no a barrer. Eso es tontera.
Porque yo cómo voy a demostrarle al Señor mi servicio, sino que sirviendo a los demás. Y Epafras es así, él sirve al Señor y lo demuestra a través de su ayuda y servicio a los demás. Esto demuestra que el servicio al Señor no va desligado del servicio a los demás. Está muy intrincado. Tal como el amor a Dios tiene que ir acompañado de amor al prójimo, lo vimos en 1 Juan 4:10, el que se considera siervo de Dios debe servir a los demás. Mensaje para nosotros. Cuando entendamos que el servicio a Dios no es algo abstracto, que a veces pensamos, ¿cierto? No, si yo sirvo a Dios. Y como que si tratamos de definirlo no podemos porque es como medio abstracta la idea. Pero cuando entendemos que el servicio a Dios no es abstracto, sino que es práctico, vamos a empezar a actuar de forma correcta sirviendo a los demás. Recuerda, el servicio al Señor al final termina siendo algo práctico. Yo debo servir a los demás. Es mi forma como le demuestro al Señor mi servicio. Cada vez que tú tomes entonces la decisión de servir al Señor, debes recordar que esto conlleva servir a los demás hermanos. Si tú tienes el deseo de ser un anciano en la iglesia, no me refiero a edad, ¿cierto? Me refiero a ejercer el oficio de pastor. Si quieres ser un diácono, si tú quieres ser esposa de pastor, si quieres ser misionero o quieres ser misionera, quieres ser profe de escuela dominical, tú al final lo haces porque quieres servir al Señor. Pero tienes que recordar que al final eso conlleva servir a los demás hermanos. Un pastor, ¿cuál es su misión? Pastorear a los demás. Claro, él sirve al Señor. ¿Cómo lo hace? Pastoreando y cuidando a los demás. Epafras era conocido por esto. Entonces, Dios permita que cada uno de los que estamos acá escuchando esto seamos también conocidos por lo mismo. Que seamos conocidos por nuestro servicio a los demás. Que puedan decir de nosotros, oye, esta chica sirve al Señor y sirve a los demás. Se nota. Eso sería lo ideal, ¿cierto? Bueno, si tú eres varón, no digan eso. Que digan, oye, este joven, o este adulto, este esposo. El hermano Roberto y yo somos los únicos casados de la clase, pero, etcétera. ¿Se entiende, cierto? Y último versículo, versículo 8, ¿quién también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu? Este es un pasaje clave para entender el contexto de la carta. Siempre dijimos, todo el rato, Epafras, ¿cierto? Le predicó el Evangelio, Epafras llegó. ¿Cómo sabemos? Porque él dice, acá este pasaje nos está diciendo que Pablo se entera de la situación de la iglesia de Colosas, se entera del amor, se entera de la fe, de la esperanza, del buen testimonio que tenían, debido a que Epafras viajó a Roma, probablemente, ¿cierto? Por lo que entendemos, y les contó al apóstol esto. Por eso dice, Epafras me ha declarado el amor que tienen ustedes en el Señor. Debido a que el tema no es únicamente elogios de parte de Pablo, toda la carta no son solamente elogios y hay un par de problemas, podemos entender que la iglesia tenía problemas y que Epafras se lo solicitó. Fue donde Pablo a pedirle ayuda y por eso él escribió la carta. El amor que tenían era un amor genuino. Dice que el amor era un amor en el Espíritu. Eso significa que era un amor producido por el Espíritu Santo, como parte de su fruto y parte de su relación íntima con él. Conclusión. Siendo la 21-29, justito. Pablo agradece a Dios por dos cosas. El amor y la fe que tienen los colosenses. ¿Ya? El amor y la fe provienen de Dios a través de lo que Él hace en cada creyente. ¿Qué medios utiliza Dios para esto? Bueno, dice que el amor y la fe vienen por la esperanza, y la esperanza viene por el Evangelio, y el Evangelio le llegó a través de la predicación de Epafras. ¿Quién era Epafras? Siervo del Señor y fiel ministro a los colosenses. Y para que le quede más claro, estuve toda la tarde haciendo este monito. Vamos a ver cómo me queda. Ya, dice, acción de gracias de Pablo en Colosenses 1:3 al 8. Primero, Dios, el origen de toda virtud. Segundo, el Evangelio, el medio hacia toda virtud. ¿Cuáles son entonces las razones que da Pablo para dar gracias? El amor de los colosenses hacia los demás, la fe de los colosenses en Jesús. Lo puse al revés, pero se entiende. Aquí el orden de los factores no es el producto. Aunque sí, porque ellos amaban a los demás porque creían en el Señor Jesucristo. Pero lo vamos a cambiar. Ahora, este amor de los colosenses y la fe que tenían son producidos por la esperanza.
Y ahí está la división, ¿cierto? Dios es el origen de toda virtud y el Evangelio en medio hacia toda virtud. La esperanza. La esperanza está fundada en las promesas del Evangelio. ¿Cierto? Todas las promesas del Señor serán y se saben el himno. Las promesas del Evangelio llegaron por Epafras. Sencillo. Traté de que esto me quedara más bonito, pero no me da las páginas y eso. Traté de hacerlo lo mejor posible. Chan, chan. Bien, terminamos la clase. Partimos con 20, dijo... ¿Quién fue? El Rafita, y terminamos con 13. Ah, que quizá el Rafita con a la Gaby, a la Dani, a la Cami, delante de la Sofía. Ahí está, ahí nos da los 20. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 con la Angie, 18 con el José. ¿Cuándo he contado yo? ¿Quién dijo 20? Fue el Carlos. El Carlos. Bueno, ya, el Carlos. No me confundáis con esa cosa, pues. Ya, ¿alguna... Después pelean. ¿Alguna pregunta? Pregunta. ¿No? Ya, ahora le tengo.